Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia. Vamos a compartir el día de hoy la palabra de Dios, como ha dicho nuestra hermana Milagros, con cierto aire de resignación, que voy a hacer las prédicas a partir de ahora. Es una broma, hermano. Y es un honor, queridos hermanos, un honor poder estar acá, compartir con ustedes la palabra de Dios. Sé que cada uno de nosotros tenemos mil cosas que hacer, mil problemas, mil ideas, de pronto venimos bien cargados, pero este momento es un momento especial y particular. Hemos venido a escuchar la palabra de Dios y mi deseo, hermano, de todo corazón es que dejes a un lado esas cosas que tienes pendientes y te concentres en escuchar la palabra de tu Padre Celestial, ¿sí? Vamos a empezar este tiempo orando, por favor. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos, Señor. Te agradecemos tu inmensa bondad, Señor. Gracias, Padre mío. Señor, reconozco, Señor, yo no soy digno de estar parado aquí, dirigiendo a tu pueblo, pero por tu misericordia, Señor, tú permites que se pueda predicar tu palabra. Y te agradezco, Señor, por cada una de las personas que has traído a tu iglesia. Gracias, Señor. Yo no conozco a la mayoría de las personas. Tú las conoces a la perfección. Tú las conoces desde antes de la fundación del mundo, Señor. Padre Santo, te pido que en este tiempo obres poderosamente en su vida, a través de tu palabra, Señor. Toca los corazones duros, porque para ti nada es imposible, Padre Santo. Te pido, Señor, que en esta hora obres poderosamente. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. No sé, por algún motivo siento que me falta algo. Permítanme unos segundos, por favor. ¿No les ha pasado cuando salen de vuestras casas apurados, sienten que se están olvidando algo y están ahí? Ok. Hermanos, la vez pasada terminamos, el pastor Joe estaba predicando una serie de enseñanzas y las personas que han estado viniendo hasta hace poco, ¿qué libro estaba enseñando? El libro de Juan. Y terminamos la semana pasada y fue un tiempo hermoso porque yo tuve el privilegio de estar desde el día 1 en que se predicó Juan. ¿Eso fue hace cuánto tiempo, pastor Joe? Hace 3 años y 6 meses más o menos. Y yo recuerdo que la primera vez que se predicó el libro de Juan, ¿no? Ni siquiera era en este local, era en el local antiguo que teníamos. Y también recuerdo que aquella vez la iglesia pasaba por momentos muy difíciles. Y en medio de eso recuerdo que el pastor Joe hizo una prédica excelente sobre la introducción al libro de Juan. Y en medio de tanta presión, tanta tristeza y tantas cosas que estábamos viviendo como iglesia, pude gozarme de la palabra de Dios. Y ahora terminó esa enseñanza y gloria a Dios que se haya terminado, ¿no? Y más gloria a Dios que lo tengamos grabado, entonces podemos ir a las grabaciones. En esta oportunidad, queridos hermanos, vamos a empezar una nueva serie de enseñanzas. Pues desde luego vamos a seguir predicando la palabra de Dios. El libro de Juan está en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. No lo escucho convencidos, hermanos. Cuidado, cuidado. En el Nuevo Testamento. Y como en esta iglesia queremos tener una dieta balanceada, ahora vamos a predicar un libro del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Qué libro va a ser? Va a ser el libro de Oseas. ¿Quién les ha avisado? Sí, está ahí. Bien. Ahora, quiero tomarme un tiempo para dar algunas precisiones, queridos hermanos. Quisiera hacer una mini encuesta en este momento. Yo antes, y quisiera pedirles las disculpas del caso de antemano, porque yo antes iba a otra iglesia y en esa iglesia todo el tiempo nos hacían hacer lo siguiente: háblale a la persona que está a tu lado. Y era súper incómodo, ¿no? Porque a veces estabas sentado y ni siquiera conocías a la persona y tenías que decirle sí, que esto. Era súper incómodo. Algo de eso les voy a hacer en este momento, algo parecido, no exactamente eso, pero reconozco que es un poquito incómodo, pero es necesario, porque van a ver. Entonces, quiero hacer la siguiente mini encuesta.
vamos a predicar un libro del Antiguo Testamento. Quisiera preguntar, que levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han leído un libro completo del Antiguo Testamento? Cualquiera. Levanten la mano, por favor. Listo. Ahora, levanten la mano quienes han leído el Antiguo Testamento completo. Menos personas, ¿no es cierto? Menos personas. ¿A qué quiero ir con esto? ¿A qué me puedes bajar la mano, Miquel? Gracias, está bien. Quedado claro. Gracias. ¿A qué quiero ir con todo esto, hermanos? Hay cierto prejuicio con el Antiguo Testamento y pensamos, hay la tendencia de pensar que el Antiguo Testamento como que ya no vale, ¿no? Nos dejamos engañar por el nombre, es antiguo, entonces como que tiene cierto, ya es pasado, ¿no? Cuando ustedes dejan un testamento, ¿no es cierto? La herencia a vuestros hijos, ¿no es cierto? Pueden dejar un testamento, lo hacen legalizar y todo ello. Ahí está el testamento, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que hay un padre que por algún motivo cambia de opinión, ¿no es cierto? Su hijo se ha portado mal, te voy a desheredar, entonces hago un nuevo testamento, ¿no es cierto? Hago un nuevo testamento y dejo mi herencia a otras personas, no sé. Entonces, ese Nuevo Testamento, ¿qué implica? Que el que vale es el nuevo. ¿Y qué pasa con el antiguo? Ya no vale, ¿no es cierto? No es así con la palabra de Dios. Lo repito, no es así con la palabra de Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento es exactamente el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y nosotros lo pasamos por alto. Lo pasamos por alto. ¿Y por qué es importante el Antiguo Testamento, además, hermanos? Miren, el Antiguo Testamento forma las 3/4 partes de la Biblia. En porcentaje, el Antiguo Testamento es como el 75% de la palabra de Dios. ¿Habrá cosas importantes que decir a nosotros? Por supuesto que sí. Porque desde Génesis hasta el último libro, que es Apocalipsis, en general de todo, Malaquías del Antiguo Testamento, muy bien. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios muestra su plan de salvación. Dios muestra su plan de salvación. Entonces, ¿por qué es necesario aprender y leer el Antiguo Testamento? Porque hay una relación entre el Antiguo y el Nuevo. Y necesitamos saber esa relación, queridos hermanos. La Biblia de Jesús, miren esto, la Biblia de Jesús y de los primeros cristianos, porque Jesús dice que es importante leer la palabra de Dios, ¿correcto? ¿Sí? Jesús dice, es importante leer la palabra de Dios. Pregunta, en el tiempo de Jesús, ¿cuál era la palabra de Dios? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Y recordemos, es importante aunque leamos el Antiguo Testamento para que podamos entender mejor a los autores cuando escribieron el Nuevo Testamento. Jesús no vino a hacer al lado del Antiguo Testamento, por si acaso. Porque muchos pueden decir, no, pero Jesús y la gracia. Recuerden, Jesús no vino a hacer un lado del Antiguo Testamento, sino a cumplir el Antiguo Testamento, por si acaso. Vamos a leer, por favor, vamos todos a Mateo 5, del 17 al 19. Vamos a leer todos juntos, por favor. Mateo 5, del 17 al 19. Pastor, pero ¿y a qué hora Oseas? No se preocupen, paciencia, un poco de paciencia. Vamos, por favor, a Mateo 5, 17 al 19. Ayúdenme, por favor, cuando ya lo tengan, ayúdenme con vuestro amén. Amén. Amén, ya todos tenemos. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios en Mateo 5, 17 al 19. Es Jesús hablando. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, Jesús viene a cumplir todo lo que se muestra en el Antiguo Testamento, ¿correcto? Ahora, si es que no sabemos exactamente o los detalles del Antiguo Testamento, no vamos a poder ver con claridad qué es lo que cumplió Jesús. Y por lo tanto, va a haber el peligro de que no vamos a poder valorar a Jesús en su plenitud. Ese es el gran peligro. Además, las enseñanzas del Nuevo Testamento se basan en el marco proporcionado al Antiguo Testamento. Cuando tú lees, el Nuevo Testamento, tú ves muchas referencias acerca de ¿qué? Del Antiguo Testamento.
Lo voy a repetir. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, tú ves muchas referencias, pero al Antiguo Testamento. Y es necesario nuevamente que lo leas para que entiendas a qué se está refiriendo. Es sumamente importante, queridos hermanos. ¿No les ha pasado alguna vez cuando van a un lugar nuevo, no sé, a un trabajo nuevo, se unen a una conversación de personas que no conocen, y esas personas empiezan a hacer chistes, pero chistes que no entiendes? ¿Ya? Ahora, esos chistes no están en otro idioma, están en el idioma español. Pero ¿por qué no entiendes normalmente esos chistes? ¿Qué dicen ustedes? Quiero saber si estoy dejándome entender con la ilustración. Claro, no entiendes el chiste porque tú no sabes de lo que están hablando, ¿no es cierto? Cuando tú eres nuevo en un grupo, ese grupo ya entiende las referencias, ¿no es cierto? Pueden hablar un chiste haciendo referencia, no sé, a la chica que le gusta o un error que cometió en el trabajo, pero ellos ya se entienden. Pero como tú no sabes qué ha pasado antes, no vas a entender la referencia. ¿Me dejo entender? Si eso es... Ahora, eso es un ejemplo, digamos, mundano, sencillo. ¿Cuánto más en la palabra de Dios? ¿Cuánto más importante en la palabra de Dios entender las referencias? Por favor, todos vamos a Hechos 24:14. A Hechos 24:14. Ahora voy a pedir a alguien de este lado que va a leer Hechos 24:14 y alguien de este lado va a leer Hebreos 1:1 al 2. ¿Sí? Alísteme el micro, por favor, querido hermano. Alguien va a leer aquí Hechos 24:14 y alguien de este lado va a leer Hebreos 1:1 al 2. ¿Sí? Así que a buscar, por favor, porque se va a aplicar la dedocracia. A este lado, por favor, ya han encontrado Hechos 24:14. Amén. Voy a pedir a la hermana Brisa, por favor, que lea Hechos 24:14. Hechos 24:14. Pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. Y eso es en el Nuevo Testamento. Nuevamente, lo están acusando de ser una secta, pero Pablo está aclarando: yo creo en todo lo que está escrito en los libros de la ley. Está haciendo alusión al Antiguo Testamento, ¿correcto? Ahora, alguien va a leer, por favor, Hebreos 1:1 al 2. Sí, ahí ya ha encontrado Hebreos 1:1 al 2. ¿Alguien ha encontrado Hebreos? Ya, a la hermana Ingrid, por favor, adelante. Hebreos 1:1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos han hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, habiendo hablado desde hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y en muchas maneras a los padres por los profetas, ¿eso cuándo pasó? En el Antiguo Testamento. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Cuando tú ves el Antiguo Testamento, ves más de 200 profecías dadas por diferentes autores que solo se cumplen en una sola persona, Jesús de Nazaret. Es un dato interesante. ¿Qué más? Me estoy tomando este tiempo, queridos hermanos, para persuadirlos, para convencerlos la importancia de leer el Antiguo Testamento. La importancia de leer el Antiguo Testamento. Que el Antiguo Testamento también es la palabra de Dios. Que el Dios que se muestra en el Nuevo Testamento es el mismo Dios que se muestra en el Antiguo Testamento. Quiero persuadirlos de eso, hermano, y por eso me estoy dando unos minutos para indicarles la importancia del Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no entenderíamos cuál es el problema fundamental que está resolviendo Jesús, o por lo menos no lo entenderíamos a plenitud. ¿Para qué vino? Si alguien les pregunta a ustedes, ¿para qué vino Jesús al mundo? ¿Qué dirían ustedes? Para salvarnos. Bueno, hay muchas respuestas. Para salvar, precisamente titubeamos en responder porque no conocemos bien el marco del Antiguo Testamento. Una vez que nosotros entendamos mejor el Antiguo Testamento, vamos a ver que en Jesús se cumplen todas estas cosas y eso va a dar un mayor realce a la persona de Jesucristo. ¿Por qué me estoy tomando todo este tiempo, hermano? Insisto,
el Antiguo Testamento también es la palabra de Dios. No se deje engañar por la palabra antiguo. Es la misma palabra de Dios, ¿sí? Ahora, para entender mejor el Nuevo Testamento, necesitamos, como les decía, entender lo que decían los autores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, les hago un ejemplo pequeñito. Vamos todos, por favor, a Mateo 27:46. Vamos a Mateo 27:46. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén cuando ya lo encuentren. Es más sencillo de encontrar Mateo porque es el primer libro del Nuevo Testamento. Vamos, por favor, a Mateo 27:46. ¿Ya lo tenemos? Mateo. Ya. Dice así la palabra de Dios en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Esto qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es uno de los momentos más crudos de la palabra de Dios, porque vemos a nuestro Señor y Salvador sufrir. Y no solo sufrir, decir estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un momento muy profundo, muy crudo. Sin embargo, no lo entenderíamos en su plenitud si no entendemos el Antiguo Testamento. Si yo te pregunto ahora, ¿por qué crees que Jesús ha dicho: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué es Jesús diciendo esto, no es cierto? ¿Qué dirías tú? Bueno, probablemente dirías: estaba crucificado, estaba solo, se sentía solo, qué pena. En parte es verdad, pero si es que no lees el Antiguo Testamento, particularmente Salmo 22:1, no entenderías la magnitud de lo que está haciendo Jesucristo y que eso demuestra que definitivamente Él era el Mesías. Vamos al Salmo 22:1, por favor, que desde luego está en el Antiguo Testamento. Salmo 22:1. Salmo 22:1. Salmo 22:1. ¿Alguien ya lo ha encontrado, hermanos? Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en Salmo 22:1? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cosas así, hermanos. Leer nuevamente el Antiguo Testamento nos va a permitir entender y ver la magnitud de lo que hizo Jesucristo ahí en el Nuevo Testamento. Finalmente, cuando Pablo habla acerca de las Sagradas Escrituras, nuevamente, ¿de qué libro está hablando? Porque no había este libro, ¿no es cierto? Así bonito, encuadernadito, con bordes dorados, no había. ¿De qué está hablando? Cuando Pablo habla acerca de las Sagradas Escrituras, está hablando acerca del Antiguo Testamento. Los que están en la escuela dominical ya lo leyeron, pero para los que no han estado, va a valer la pena que volvamos a leerlo. Vamos por favor a 2 de Timoteo 3:15 al 16. 2 de Timoteo 3:15 al 16. Dice así la palabra del Señor en 2 de Timoteo. Un par de segunditos más te encuentren. 2 de Timoteo, Nuevo Testamento. Ya lo tenemos. 2 de Timoteo 3:15 al 16. Ok, dice así la palabra de Dios. Y que desde la niñez has sabido ¿qué dicen vuestras Biblias? Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Ojo, cuando dice Sagradas Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento, hermanos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nosotros hemos escuchado varias veces esta frase acerca de la palabra de Dios, pero particularmente está hablando acá el autor inmediatamente del Antiguo Testamento. Y si leemos 2 de Timoteo más allá, 4, de 2 al 4, dice así la palabra de Dios: que prediques. Está por ahí, está más allá. Vamos por favor, 2 de Timoteo 4, 2, 4, aprovechando que todos estamos en 2 de Timoteo. 4, 2, 4. Dice así: que prediques, ¿qué cosa? La palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Que prediques, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra.
Y eso significa el Antiguo Testamento. Y lo interesante es que dice que es para cuidarnos de la apostasía, porque luego iban a venir falsos maestros. ¿Por qué los falsos maestros eran tan buenos en engañar a la gente? Porque, digamos, ¿quién es más fácil de engañar? ¿Un niño o un adulto? Un niño, ¿no? Bueno, aunque en estos tiempos, no sé si decir que un niño. Pero normalmente un niño. ¿Por qué es más fácil de engañar a un niño? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Porque todavía es ingenuo, todavía no conoce ciertas cosas. Y es lo mismo que puede pasar con nosotros. Hay un dicho bien popular acá: el que no conoce su pasado está destinado a repetirlo, algo así dice, ¿no es cierto? Y es por eso que es necesario conocer la historia completa de la palabra de Dios. Entonces, me he dado todos estos minutos, queridos hermanos, de repente me he excedido un poco para martillar en una idea principal. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios y sigue vigente al día de hoy. De antiguo no tiene nada. De antiguo no tiene nada. Sigue más vigente que nunca el día de hoy y nos va a ayudar a entender más la obra de Jesucristo, nos va a ayudar a entender más la obra de Dios en nuestras vidas. Me he tomado todo este tiempo para martillar en esta idea, hermanos. ¿Por qué me he tomado este tiempo? Porque nuevamente existe esa mala predisposición acerca del Antiguo Testamento, ¿no? Otra de las cosas que se piensa del Antiguo Testamento, otra de las cosas que dicen, bueno, el Dios del Antiguo Testamento es muy severo, ¿no? A comparación del Dios del Nuevo Testamento, que es amoroso, ¿no? Ese Dios me gusta más. Pero ahora que vamos a estudiar parte del Antiguo Testamento, vamos a ver que nada de eso es cierto. Vamos a ver que en ninguna otra parte vas a encontrar también más misericordia y más paciencia que en el Antiguo Testamento. Dios siempre, hermanos, siempre mostró paciencia y misericordia para su pueblo. Siempre. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ya atacada la primera barrera que tenemos cada uno de nosotros, que es en contra del Antiguo Testamento, y espero haberlo logrado, vamos a ir ahora sí al libro de Oseas. Que levanten la mano, por favor, queridos hermanos, ¿quiénes han leído el libro de Oseas completo? ¿Bien? Somos algunos, ¿bien? Entonces, vamos al libro de Oseas, por favor. Vamos al libro de Oseas. Yo sé que les va a costar, por eso sonrío. Porque el libro de Oseas tiene unas cinco hojas, ¿no? Entonces, si no lo has leído varias veces, no lo vas a encontrar con facilidad. Se va a escabullir entre tu Biblia. ¿Sí? ¿Ya han encontrado todo el libro de Oseas, hermanos? Es cortito, ¿no? ¿Cuántas hojas tiene vuestro libro completo de Oseas? Permítame la pregunta, por favor. 3, 5... En la Biblia de Angie, 1,5, creo, porque es pequeñito. Cortito, ¿no? Ahorita vamos a hablar específicamente del libro, pero quiero asegurarme, hermanos, de que todos estemos ya con nuestros ojos en Oseas, con nuestras Biblias en Oseas. ¿Ya estamos? ¿Sí? Ya estamos. Perfecto. Vamos a empezar entonces. ¿Quién era Oseas? Para empezar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién creen que era Oseas? ¿Un rey? Era un profeta, correcto. Era un profeta. Vamos a empezar por eso. Oseas era un profeta. Ahora, ¿qué era un profeta? Un profeta en el Antiguo Testamento era alguien que Dios usaba para comunicar algo. En términos sencillos, ¿sí? ¿Qué era un profeta? Un profeta, nuevamente, era alguien que Dios usaba para ¿qué? Comunicar algo ¿a quién? A su pueblo. Ahora, con frecuencia en el Antiguo Testamento, estos profetas podían predecir el futuro. A veces las profecías se referían a acontecimientos que iban a ocurrir muy pronto. Los profetas podían predecir el futuro. Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes quisieran ser profetas? ¿Qué dicen? Sí, que no, me interesa, ¿no? Bueno, de repente algunos se ven tentados, ¿no? Bueno, ver el futuro. Creo que me gustaría ser profeta, ¿no? Sin embargo, hermanos, les acabo de hacer una pregunta tramposa,
porque en realidad la vida de un profeta no era fácil. No era fácil. Miren, Isaías, que fue un profeta, fue enviado a un pueblo que siempre oía, pero nunca entendía. Ponte en lugar de personas que te dicen, sí, claro. Hay personas, mira, tú inviertes en esas personas, le explicas de las 1000 maneras posibles. Esto es así, por favor, cambia, es así, por favor. Y esa persona te dice, gracias, sí, y no cambia. Ese es el pequeño problema. Ya tú insistes nuevamente, le explicas con manzanitas, a colores, con cariño, con poesía, en verso, en prosa, y te dicen, gracias, muchas gracias. Tienes razón. Pero ¿sabes qué pasa un par de días después? No te hacen caso. ¿Creen que es frustrante? ¿A algunos de ustedes les ha pasado algo así? Bueno, esa era la vida del profeta Isaías, por ejemplo. Hablaba un pueblo que siempre oía pero nunca entendía. Eso lo pueden ver en Isaías 6:9. Vamos a otro profeta, Ezequiel. Ezequiel ministró a un pueblo rebelde, dice la palabra de Dios. Eso lo pueden ver en Ezequiel 12:2. Ahora, la reina de Israel, que en ese tiempo era Jezabel, intentó matar a la vida del profeta Elías. No era fácil la vida de un profeta. A Elías lo quiso matar Jezabel, ¿no es cierto? Entonces, no hay nadie que se llame Jezabel acá, ¿no es cierto? No hay nadie. Elías, puedes estar tranquilo. Ahora miren, Jeremías, que era también otro profeta, fue arrojado a una cisterna donde se hundió en el cielo. Eso dice Jeremías 38:6. En conclusión, ¿la vida de un profeta era fácil o era difícil? Era difícil. Era difícil, era perseguido, no tenían la mejor reputación, pero tenían algo glorioso que decir. La palabra de Dios. Un mensaje de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué más quiero decirles? Permítanme un segundo. Ahora sí, tengo ese problema. Perdón, hermanos. Hablando de los profetas, existieron 12 profetas menores en el Antiguo Testamento y 4 profetas mayores, en términos generales, ¿sí? No vamos a complicarnos mucho, pero es necesario que lo sepamos. Habían 12 profetas menores, ¿y cuántos profetas mayores? 4. Ok. Ahora, Oseas es un profeta menor, ¿sí? Ahora, ¿por qué se llama menor? Porque muchos podemos pensar, bueno, es menor, supongo que no tiene mucha importancia. No, simplemente se categorizaba como menor por la cantidad de contenido que tenía. Entonces, si el libro tenía poco contenido, era considerado un profeta menor, y si el contenido era más gruesito, era considerado un profeta mayor. Entonces, como ustedes han visto en algunos, ¿cuántas hojas me dijeron que tienen vuestros Oseas? 3 hojas, 5 hojas. Vamos a ver 5 hojas. Digamos que sean 5 hojas. Ahora, 5 hojas en proporción a la Biblia se ve así, ¿no? Peor aún de algunos que son 3 hojitas, ¿no es cierto? Y tú puedes caer en la tentación de pensar de que ese par de hojitas es insignificante, pero no puedes estar más equivocado. No puedes estar más equivocado, porque estas 5 páginas, o 3, o las que tengan vuestras Biblias, tienen un mensaje poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo para cada uno de nosotros. Y esa es mi paz, porque créanme que particularmente para dar esta enseñanza del Antiguo Testamento, me costó un poquito más, porque había que averiguar un par de cosas más, costumbres, la historia de Israel, y de pronto pararse aquí y explicarlo es un poco atemorizante, por así decirlo, pero cuando vi el mensaje que da el profeta en Oseas, me anima porque es un mensaje poderoso de parte de Dios. Es un mensaje poderoso de parte de Dios, y lo vamos a ver en un momento. Entonces, hemos dicho que Oseas es un profeta menor, lo cual no significa que su contenido sea de menor importancia, ya lo hemos dicho. Y el día de hoy vamos a seguir hablando de este libro, perdón. ¿De qué trata el libro de Oseas? ¿De qué trata? Básicamente, ¿en qué consiste ese libro? Para los que han leído el libro completo de Oseas, en pocas palabras, ¿qué dirían? ¿En qué consiste ese libro? ¿De qué va? ¿Es una historia? ¿Qué cuenta?
¿Alguien que se anime a decirlo? ¿De qué trata el libro de Oseas? El amor de Dios por su pueblo, pero narra una historia, ¿no? Lo más resaltante de este libro es la orden que Dios le da al profeta Oseas. Porque miren, vamos a ir por favor al versículo 2. Vamos a ir al versículo 2 directamente. En el versículo 1 nos narra un poco el tiempo en el que fue escrito, pero eso lo vamos a ver en prédicas posteriores a profundidad. Vamos todos por favor al versículo 2. Estamos en Oseas 1:2. Oseas 1:2. ¿Sí? Ya lo tenemos todos, hermanos. Voy a pedir a alguien que lo lea, por favor. Oseas 1:2. Oseas 1:2. Entonces voy a pedir, por favor, a Belisario que lo lea y que nos diga en qué versión lo está leyendo. Es la Reina Valera de 60. Reina Valera de 60. Oseas 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ok, gracias. Alguien que lo tenga en la versión Nueva Biblia de las Américas o Biblia de las Américas. En realidad dice lo mismo, pero para escucharlo. A nuestra hermana Gaby, por favor, si le puedes alcanzar el micro, hermano. Para nuestra hermana Gaby lo va a leer en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Yo lo voy a leer en la versión de Dios habla hoy. El Señor comenzó así el mensaje que quería comunicar por medio de Oseas. Bueno, hasta ahí está bien, ¿no? Porque estábamos diciendo que un profeta, ¿qué hace? Comunicar algo al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Va a comunicar algo. Hasta ahí bien. El Señor comenzó un mensaje, le dice algo a Oseas y le dice: vas a comunicar algo a Dios. Ahora, pongámonos en los zapatos de Oseas. Viene Dios y te dice: te voy a decir algo, tengo un mensaje para mi pueblo. ¿Tú qué vas a decir si fueras Oseas? Sí, ¿no? Sí, Señor, ¿qué tienes? ¿Qué digo? Y dice: la tierra de Israel se ha prostituido apartándose de mí. Estoy leyendo la versión de Dios habla hoy. De la misma manera, ve tú y toma a una mujer prostituta. Toma por mujer, le está pidiendo que se case con una mujer prostituta y ten hijos con ella. Así ellos serán hijos de una prostituta. Entonces, esta es la parte, cómo empieza el libro de Oseas, y empieza con un mensaje por lo menos impactante, si no es impactante, por lo menos difícil, ¿no es cierto? Porque nuevamente, pongámonos, en el lugar del profeta Oseas. Una cosa es dar un mensaje al pueblo de Dios, pero otra cosa distinta es que Dios te diga: corre, cásate con una prostituta. Y eso va a dar un mensaje al pueblo, por supuesto. Es difícil, ¿correcto? Dios va a mostrar a su pueblo una realidad. Muchas gracias. Gracias. Dios va a mostrar a su pueblo a través de Oseas una realidad bastante dura, y lo va a hacer a través de la vida familiar del profeta Oseas. Oseas tiene que casarse con alguien que lo va a traicionar. Ahora, yo sé que muchos acá, ¿cuántas personas son casadas acá? ¿Ok? Asumo que los demás son solteros y solteras. Y esta pregunta va más dirigida a las personas solteras. ¿Ustedes se casarían con alguien con quien saben que sí o sí los va a traicionar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Te vas a casar? No sé, vamos a poner un ejemplo. Teresa, permíteme por favor, hermana, ponerte ejemplo. Hermana, te vas a casar con un hermano, pero te va a traicionar. Es difícil, me dejo entender, es complicado. Pero Dios tenía algo que decir a través de esa complicación. Oseas nos muestra una familia, porque Dios va a mandar un mensaje a través de la familia de Oseas. Acuérdense, Oseas va a buscar a esta mujer, pero va a buscar a esta mujer para hacer una familia. Ahora, todos hemos tenido familia. Si es que no somos casados, si somos solteros, hemos tenido familia. ¿Es fácil una vida familiar?
hermanos y hermanas? ¿Es fácil la vida en familia? Tiene sus grandes complicaciones, ¿no es cierto? Tiene sus grandes complicaciones. Ahora, imagínate hacer tu familia con una prostituta. ¿Va a haber problemas o no va a haber problemas? Va a haber problemas, y efectivamente van a haber problemas. Pero nuevamente, Dios quería mostrar algo a su pueblo a través de la vida del profeta Oseas. Oseas nos muestra una familia que representa una miniatura de cómo es nuestro mundo. Quiere mostrar cómo es Dios, a través de Oseas, quiere demostrar cómo es la relación entre Dios y ellos. Permítame un segundo, por favor. Dios quiere mostrar cómo está la relación. Y Dios hace una analogía de esposo y esposa. Y es importante esto porque Dios quiere mostrar cómo está la relación. ¿No han visto ustedes que hay parejas que están años y de un día a otro terminan? ¿No es cierto? ¿Se acabó? Pregunta, ¿esa relación terminó de un día para otro? No, normalmente esa relación va desgastándose, cayendo, hasta que aparentemente de un momento a otro se rompe. Pero no, eso no es así. Y a veces es necesario tener esa conversación y decir, tenemos que hablar de nuestra relación. No estamos bien. Esto está pasando. ¿Correcto? Dios en esta oportunidad está demostrando a su pueblo cómo está su relación. Porque yo he visto, volviendo al caso anterior, en que hay dos enamorados, ¿no es cierto? Y dicen, tenemos que hablar a la otra parte. Y la chica le dice, ¿sabes qué? Nuestra relación no está bien, tenemos que terminar. ¿Han escuchado casos así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Han escuchado, hermanos? ¿Lo estoy haciendo? Sí, ¿no es cierto? Ahora, lo curioso es que la otra parte está totalmente sorprendida. ¿Y por qué me estás terminando si todo estaba bien, si todo estaba de maravilla? Pero para la otra parte eso se había acabado hace tiempo, ¿no es cierto? Es más o menos eso lo que Dios va a hacer. Porque el pueblo, el pueblo de Israel, probablemente para ellos están bien. Pero Dios quiere demostrarles algo, que nada está bien. Que todo se está pudriendo. Y en su misericordia les está mandando una advertencia. Quiere mostrar esta analogía. Ahora, Dios no se muestra. Ahora, aunque Dios hace la analogía de esposo y esposa, ¿correcto? El esposo sería Dios y la esposa sería su pueblo, ¿no es cierto? Dios no se muestra como el esposo autoritario. Eso es interesante también notarlo, perdón. He estado gozándome de las alabanzas, hermanos, y lo he gritado a voz en cuello, entonces mi garganta está sufriendo un poco. Perdonen por eso. Que no sea distracción. Por favor, mi vasito de agua. Dios no se muestra como el esposo autoritario. ¿Por qué? En una familia hay todo tipo de esposos, ¿verdad o falso? Hay todo tipo de esposos. Hay esposos que son autoritarios, ¿no es cierto? Que es más bien una vida militar, ¿no es cierto? Autoritarios. Hay esposos que son el otro extremo, que son totalmente permisivos, que más que papás son amigos de sus hijos. Hay todo tipo de papás. Pero en esta relación que hace Dios con su pueblo, ¿qué tipo de esposo, qué tipo de esposo se presenta a Dios? Esto es lo interesante. No se muestra como un esposo autoritario. No se muestra como un esposo autoritario, donde todos hacen lo que él dice. Ahora, tampoco se muestra como un esposo que se deleite en su adorable esposa e hijos. ¿No es cierto? Dios se muestra, nuevamente, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque Dios quiere mostrar una realidad a su pueblo a través de ¿qué? ¿De quién? A través de la familia de Oseas, ¿no es cierto? Ahora, imagínense, Oseas, para entenderlo bien, vamos a Oseas 3. Porque claro, lo dejamos en la parte en que Dios, ¿qué le dice? Que busque a quién, a una prostituta, a una ramera, la tomó como esposa. Pero ¿qué hizo Oseas? ¿Lo hizo o no lo hizo? Vamos a leer, por favor, todos juntos. ¿Quién puede leer el versículo 3, por favor? Para que tengamos todo el contexto. Ayúdeme, por favor, con el micro. Voy a pedir a nuestra hermana Angie que lea el versículo 3. Para tener más contexto. Fue pues
y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Correcto. Entonces, Oseas, ¿obedece o no obedece a Dios? Lo obedece, ¿no es cierto? Efectivamente busca una ramera. ¿Cómo se llamaba esa ramera? Gomer. Así es. Ahora, después vamos a ver que Gomer lo abandona a Oseas. Pero ¿qué harían ustedes si vuestras esposas los abandonan? ¿Qué harían? ¿La buscarían? ¿Se resignarían? ¿Buscarían otra inmediatamente? ¿Qué harían ustedes? ¿Llorarías? Qué piadoso, hermano. No, está bien. ¿Qué harían ustedes? Porque pasa algo muy interesante acá, queridos hermanos. Oseas fue a buscar y se casó con una ramera, una prostituta. Ahora sabemos que de antemano que esa no va a ser una relación fácil. ¿Estamos de acuerdo? Esa no va a ser una relación fácil. ¿Y qué pasa? Efectivamente la relación no va a ser nada fácil. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque muchos de nosotros estamos acostumbrados, tenemos la tendencia de ver a Dios como un Dios que da las soluciones inmediatas. Una solución rápida. Han visto particularmente aquí en la ciudad del Cusco, hay varios avisos sobre chamanes haciendo amarres. Amarra el amor de tu vida, algo así, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahora, yo pensé que nadie iba, ¿no? Pero resulta que es un negocio muy rentable, a la que la gente asiste y va asiduamente. Que funcione o no, no tengo la menor idea. Pero les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué la gente va y asiste? Aparte de que está perdidamente enamorada y quiere asegurarse, ¿no? de amarrar a su pareja, qué sé yo. Pero ¿por qué funciona? ¿Por qué la gente asiste a este tipo de personas? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Sí, pero ¿por qué? Porque quieren es que el corazón del hombre es así, quieren una solución inmediata, rápida. Si puedo pagar para que esa persona se enamore de mí, ya, ¿qué está? Bien, rápido. Y hay el peligro, queridos hermanos y hermanas, invitados e invitadas, de ver a Dios de la misma manera. Voy a creer en Dios que me solucione los problemas. Y cuando no soluciona los problemas así a la velocidad que tú quieres, como si fuera un chamán, nos frustramos con Dios. Y en el peor de los casos perdemos la fe en Dios. Y vamos a ver en todos estos versículos que Dios no da una respuesta simplista a los problemas de la vida. No aparece Dios y simplemente elimina la maldad. Hay un proceso dentro de todo. Y eso nos va a mostrar el libro de Oseas también. ¿Sí? Pero les hacía la pregunta. Oseas se casó con una ramera, con una prostituta. Le da un hijo. Al final le da dos más, y después lo abandona. ¿Cómo ustedes reaccionarían? Regresamos a ese punto. ¿Cómo ustedes reaccionarían? ¿La buscarían nuevamente? ¿Se resignarían y buscarían? Sean sinceros, hermanos. ¿Qué harían ustedes? ¿Buscarían otra persona o irían tras la persona que las ha abandonado? Resignación. ¿Ya? Ya, ok. Miren lo que... Y ahora, la respuesta no es tan sencilla, porque nuevamente, Dios podía hacer que Gomer regrese de inmediato, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Podía hacerlo o no podía hacerlo? Pero no lo hace. Pasa todo un proceso que tiene que pasar, o sea, nuevamente, para mostrar algo más al pueblo. Pero al mismo tiempo quiero que noten algo, hermanos. Dios permite ciertos procesos. Lo va a permitir. Dios no te va a dar muchas veces las soluciones al instante como tú quieres. En medio de todo eso, tú tienes que aprender a confiar en Dios. Tú tienes que aprender a confiar en Dios. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, cuando todo se pinte horrible, sigue confiando en Dios. Ese es uno de los principales mensajes que nos da este libro. Ahora, Dios no da respuestas sencillas. Mire, por un lado, Dios no simplemente Oseas no simplemente va a ver a Gomer y se va y decir, bueno, se fue, ¿no? Y tampoco Oseas se va al otro extremo de obligar a Gomer, ¿no es cierto? No obliga a Gomer, o sea, sabes que eres mi esposa y tienes que venir y punto.
Él tal vez pudo haber hecho eso, pero ¿cuál hubiese sido el problema? ¿Qué creen? Si lo hubiese obligado a venir. ¿Alguno de ustedes quisiera estar con alguien que está con ustedes por obligación? No, nadie, ¿no es cierto? Entonces tampoco toma esa actitud. Ahora, nuevamente, con todo esto Dios quiere demostrar algo, la relación que tiene Él con su pueblo. La situación de Oseas no iba a ser fácil, como les iba diciendo. Cuando Dios le pide a Oseas que tome una mujer ramera, primero Oseas no pensó, miren, el Señor le dice a Oseas, ve y cásate con una mujer ramera. ¿Hasta ahí estamos claros? Correcto. Ahora, cuando Oseas va y lo hace, quiero que vean la sutileza de esto, o el detalle de esto, no la sutileza. Cuando Oseas va y busca y decide obedecer a Dios y obedece a Dios, Oseas, cuando va a buscar a la ramera para tomarla como su esposa, él no piensa, bueno, de todas las prostitutas que hay, seguramente Dios está buscando una que tenga un corazón de oro. No. Tampoco Oseas fue, bueno, me voy a casar, pero luego voy a vivir aparte, entonces voy a cumplir con lo que ha dicho Dios y yo tranquilo, ¿no? No era esa la actitud. Dios lo estaba mandando realmente a buscarla, realmente a casarse con ella, realmente a hacer una familia con ella, amarla realmente. Y esa es la dificultad que va a tener Oseas. Oseas sabía desde un inicio que iba a casarse con una mujer superficial y con una mujer materialista. Lo voy a repetir. Oseas sabía que iba a casarse con una mujer superficial y materialista. Con ella comenzó su familia. Ahora, como esta clase es una clase introductoria, les digo a grandes rasgos qué sucede en el libro de Oseas, ¿sí? Oseas se casa con Gomer. Gomer le da un hijo al inicio, 2 hijos después. Probablemente estos 2 hijos que le da después no son sus hijos, porque vamos a ver que Gomer luego finalmente busca a sus amantes, lo traiciona, lo abandona. ¿Qué les puedo decir? Gomer abandona a Oseas. Gomer se burla de él, lo abandona, se fue con su amante, se va con su amante. Pero ¿saben qué pasa? ¿Y por qué creen que buscaba a su amante Gomer? Vamos a especular un poquito. ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, puede haber muchos factores, ¿no? Pero una de las cosas que queda clara es que buscaba un amante y pensaba que en ese amante iba a encontrar algo más que en Oseas, como sucede en la actualidad, ¿no es cierto? Pero lo triste para Gomer es que su amante, en quien pensaba que iba a encontrar grandes y mejores cosas que Oseas, terminó siendo un inútil. No solamente era un inútil, era un hombre cruel. Era tan cruel que termina despreciando no solamente a Gomer, sino haciéndola casi su esclava. Entonces, Gomer traiciona a Oseas, lo traiciona, se va con su amante. El amante, ¿cómo le paga? Fatal. Gomer ahora está como una esclava más. Y en medio de eso, Dios, ¿qué le dice a Oseas? Que vaya y la busque. Que vaya y la busque. Ahora, esto nos recuerda un poquito al hijo pródigo, ¿no? ¿Se acuerdan más o menos cómo era el hijo pródigo? Estaba con su padre, le pide su dinero para gastarlo en sus deleites. El hijo pródigo gasta todo en sus deleites, pero ¿qué pasa al final? ¿Dónde está el hijo pródigo? Comiendo con los chanchos, ¿no? ¿Quién olvidaría esa imagen tan visceral? Comiendo los chanchos. ¿Y luego qué pasa con el hijo pródigo? Recapacita, ¿no? Y dice y vuelve a su padre. Ahora, Gomer está en una situación parecida. Le está pasando mal, está siendo casi esclavizada. Pero Gomer no toma la actitud del hijo pródigo. Gomer no dice, voy a buscar a mi marido. No, es el marido, es Oseas quien decide y va a buscar a Gomer. Es interesante, es interesante. Ahora, lo interesante es que no solamente Oseas fue y la rescató y la sacó, tuvo que pagar un precio por ella. ¿Les suena algo parecido? ¿Cómo eso puede aplicarse en nuestras vidas, queridos hermanos? ¿Les suena algo parecido?
Claro que sí, porque eso apunta a una realidad más grande que es a nosotros. Y lo que vamos a ver en todo este tiempo, hermanos, y les hice una pregunta al inicio, ¿quién se casaría con una ramera? El problema es que nosotros éramos la ramera. Y Dios nos eligió. A pesar de toda la maldad, todo el pecado que vio en nosotros, Él decidió pagar un precio para sacarnos de donde estábamos. Y en este libro vamos a ver cómo es la grandeza de Dios, hermanos. También les adelanto que vamos a ver que al final Dios cambia el corazón de Gomer y la redime. Entonces, esta historia termina en una relación más profunda. Miren cómo dice en Oseas 3.1, aprovechando que están en Oseas, vamos por favor a Oseas 3.1. Dice, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses. Entonces, el Señor transforma el corazón de Gomer, como les iba diciendo. Y lo hermoso es que dice así, en Oseas 3.3 le dice así a Gomer, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás, ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. A través de la historia de Oseas vamos a ver cómo es la relación entre Dios y nosotros. La historia de Oseas y Gomer nos muestra que hay un triángulo amoroso, ¿sí o no? ¿Todos entendemos qué significa un triángulo amoroso? ¿Qué es un triángulo amoroso? Es cuando hay tres personas, ¿no? Y la tercera persona es el amante. Y eso es lo que nos muestra la palabra de Dios en el libro de Oseas. Está Dios, está su pueblo, pero también está el amante. ¿Y quién es el amante? ¿Quién representaría el amante en esta ilustración? Todas las cosas que hacen que se alejen de Dios. Todas las cosas que hacen que se aleje de Dios. ¿Y eso seguirá sucediendo en nuestra vida? ¿En la vida actual? Por supuesto que sí. El pueblo de Dios a ese punto ya había caído bastante. Antes que me gane el tiempo, por favor, quisiera que vean un mapa para entender el contexto en el que ha sido escrito Oseas. Ok, por favor, necesito que todos miremos el mapa, ese mapita. ¿Pueden ver el mapa, hermano? ¿Se ve? No es el mapa del Perú, ¿no es cierto? El mapa más bonito del mundo. Es el mapa de Israel. Brevemente les cuento, hermanos, pero mucha atención, por favor. Israel se dividió, hubo un punto en que Israel se dividió, el reino de Israel. ¿Ok? Básicamente se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es la parte superior que ven de color celeste, oscuro, digamos, para que no piensen que es porque el mar está de celeste también. Y en la parte inferior ustedes ven el reino de Judá. No los quiero complicar mucho, pero es necesario que entendamos el contexto en el que se ha escrito Oseas. Mucha atención, por favor. Ok, cosas sencillas, puntuales. El reino de Israel se dividió. Tenemos dos reinos, el reino del norte, que es el reino de Israel. Acá viene una pequeña confusión, porque muchas veces existe la tendencia de pensar cuando se hace alusión al reino de Israel como todo el reino de Israel, ¿correcto? Como el reino unificado. Pero cuando Oseas habla que este mensaje es a Israel, se refiere al reino del norte exclusivamente, ¿correcto? Se refiere al reino del norte. Ahora, este reino del norte se llama también reino de Israel, nuevamente solamente la parte superior, pero también tenía otros nombres. Porque ¿qué había pasado? ¿Cuántas tribus había, si nos acordamos, en Israel? 12. Ok, de esas 12, 10 estaban en la parte del norte, la parte superior, y 2 en la parte inferior. Dentro de todas esas tribus, la tribu más grande era la tribu de Efraín. Por ese motivo, el reino de Israel también se le conoce como el gobierno de Efraín. Y es así como lo vamos a llamar de ahora en adelante para no tener confusiones, ¿sí? Porque muchas veces se confunde Israel con todo, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, el reino de Israel se va a entender como solamente el reino del norte.
y de ahora en adelante, para que se entienda y no hayan confusiones, vamos a llamarlo como Efraín, ¿sí? Su capital era, no sé su capital, Samaria, ¿sí? Y en la parte inferior tenemos al reino de Judá. Su capital era Jerusalén. Otra cosa interesante, que en el reino del norte, en el reino de Israel, ¿cómo también se llamaba el reino de Israel? ¿Cómo lo vamos a llamar a partir de ahora, hermanos? Efraín, amén, hermanos. Ninguno de sus reyes descendió directamente de David. Dato interesante. Y en la parte inferior tenemos el reino del sur. Ahí sí tenemos descendientes directamente de David. ¿Qué va a pasar con el tiempo con estas naciones? Perdóneme. Ok, tenemos unos minutos todavía. Con el tiempo, ambos reinos fueron decayendo y decayendo y decayendo y decayendo. A pesar de que Dios les había mostrado su favor, ambos reinos, tanto el norte como el sur, empezaron a tener un declive moral, porque empezaron a alejarse de Dios. Ahora Dios en su misericordia, Él pudo eliminarlos directamente, pero en su misericordia Dios envió a profetas. Ahí está lo interesante. Envió a profetas, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Empezó a mandar profetas. ¿Para qué? Para dar un mensaje particular. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ustedes se han alejado de mis palabras. Ustedes se han alejado del propósito que yo les he dado a ustedes. Arrepiéntanse. Y ese era el mensaje continuo de los profetas en ese tiempo. Ahora, el profeta Oseas estaba en el reino del norte. Eso quisiera que quede claro para que cuando leamos el resto del libro no hayan confusiones. Entonces, cuando da el mensaje a Israel nuevamente, nosotros tenemos que entender que el mensaje es en realidad de Efraín, al reino del norte exclusivamente. Es en ese contexto, hermanos. Pero les adelanto un poco más. Dios no estaba jugando. En serio que Dios no estaba jugando. Eventualmente trajo juicio tanto para el norte como para el sur. ¿Qué pasó con el tiempo con el reino del norte? El reino del norte cayó a manos de Asiria, al final. Y el reino del sur, ¿creen que se salvó? ¿Qué dicen los que han leído? Tampoco se salvó. Cayeron bajo las manos de Babilonia. Entonces Dios dio una advertencia y Dios no estaba jugando. Dios dio una advertencia y el pueblo dijo, no. En el libro de Oseas, una de las cosas grandes también que vamos a ver es que Dios quiere mostrar a su pueblo que nuestra relación no está bien. Arrepiéntanse. Pero por otro lado, el pueblo dice, bueno, no creo que esté tan mal. El pueblo piensa que puede adorar a Dios, pero al mismo tiempo puede adorar a otros dioses. Y eso es exactamente lo que hacían. De hecho, otro dato interesante del reino del norte es que tenían ya un dios oficial, que era el becerro de oro. Entonces, en este tiempo y en este contexto está hablando el profeta Oseas. Está advirtiendo al pueblo cómo está la relación entre ellos y está conminándolos a que se arrepientan. ¿Sí? Gracias, hermano David. Puedes sacar la diapositiva porque si no nos va a distraer. Ahora, si quieren más detalles cómo se dividieron esos reinos, los invito a leer Jeremías, particularmente Jeremías del 50, del 17 al 19. ¿Sí? Ok. Finalmente, hermanos, desde la próxima semana vamos a ir a empezar explicando de manera expositiva, punto por punto, el libro de Oseas. El día de hoy simplemente era una introducción para que veamos a grandes rasgos en qué consiste el libro, ¿sí? Pero ¿cuál es el tema central del libro? Es la misericordia de Dios por un lado, pero el abandono del pueblo de Dios por el otro lado. ¿Sí? Ese es el tema principal. Pero también nos habla de la restauración, nos habla de la paciencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos pacientes con otras personas? Muchos de nosotros no somos pacientes y nosotros queremos tomar el lugar de Dios y ese es el gran problema. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Otra de las cosas que vamos a ver es que Dios está dispuesto a perdonar a su pueblo. Dios está dispuesto a perdonar a su pueblo todo el tiempo. Está dispuesto a hacerlo.
Pero vamos a hacer el siguiente ejercicio para entender un poquito mejor. Imaginémonos que todos estamos casados, ¿sí? ¿Está bien? David, ¿ya lo tienes? ¿Te has imaginado? ¿Estás casado? Bien. Imagínense que vuestra pareja les dice, ¿sabes qué? Es un ejemplo nada más, pero para que vean la magnitud. ¿Sabes qué? Me puedes engañar. ¿Verdad? Puedes ir a engañarme. Y te voy a perdonar. En serio, te voy a perdonar. O sea, tú puedes ir, me engañas y te voy a perdonar 100%. Y no les está haciendo una trampa, realmente les está diciendo eso. Pregunta, ¿ustedes lo hacen o no lo hacen? ¿Qué dicen? Engañarlo. Si vuestra pareja les dice, corre, engáñame, te voy a perdonar. Corre, distráete, no sé. Te voy a perdonar. Es un ejemplo crudo, pero tengan paciencia. ¿Ustedes lo harían o no lo harían si fueran la otra parte? No, ¿verdad? ¿Pero por qué no? Si la pareja les está prometiendo que les va a perdonar sí o sí. Porque no se trata solamente del perdón, se trata de que ames realmente a tu pareja, ¿correcto? Y es lo mismo que pasa con Dios. Muchas veces nosotros escuchamos que Dios nos va a perdonar y pensamos que eso nos da licencia a pecar. Claro, Dios me va a perdonar. Pero no solamente lo hacemos por el perdón de Dios, lo hacemos, obedecemos y estamos junto a Él por amor a Dios. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el día de hoy solamente, queridos hermanos y hermanas, he querido presentar ciertos matices, ciertos puntos generales sobre el libro de Oseas, ¿sí? A partir de la siguiente semana, Dios mediante, vamos a nuevamente explicarlo punto por punto, punto por punto. Y finalmente, quisiera terminar leyéndoles el libro también de Oseas. Porque a pesar de todo, de la infidelidad, de la terquedad, de cómo era su pueblo antes y cómo es su pueblo ahora, Dios hace una promesa maravillosa. Yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. También es un mensaje de restauración. Y mi deseo, queridos hermanos y hermanas, es que podamos entender que Dios realmente nos ama profundamente, nos ama tanto que ha matado a su propio Hijo, ha permitido que su Hijo sea crucificado por amor a nosotros. Y que veamos también su paciencia, pero también que veamos que es un Dios que disciplina. Vamos a ver toda esta serie de cosas en las semanas siguientes. Amén. Dios mediante, entonces, queridos hermanos, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, Dios mío, que nos estás regalando. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, a valorar tu consejo entero. Tanto el Antiguo Testamento, como lo conocemos nosotros, como el Nuevo Testamento, son tu gloriosa palabra, Señor. Ayúdanos a valorarla y ayúdanos, Padre Santo, por favor, a que sea de impacto a nuestras vidas. Señor, siempre te pedimos esto, que obres en nuestras vidas, por favor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.